ir por una mini presentación como para sacar cualquier duda que puedan tener con respecto a la cursada en sí, a cómo se obtiene la cursada, a los métodos de evaluación, a, a la, a la- a los contenidos en sí o lo que fuere. Yo voy a hacer un breve repaso de lo que ya Cristian ha comentado, y después ya empezamos sí, con la primera explicación. ¿Sí? La idea en lo que es la materia, este año estamos en un año medio de transición, además de la situación particular que estamos teniendo con el tema de la cuarentena extendida. Estamos en un año de transición en cuanto a todo, básicamente. Al plantel docente, porque Damián se está incorporando este año, a los contenidos, porque los estamos modificando y tratando de actualizar y ayornar un poco con respecto a lo que teníamos en años anteriores. Y también con respecto a la modalidad. Este año la idea es implementar algo que teníamos dando vueltas en nuestras cabezas en cursadas anteriores, pero que por falta de tiempo y de disponibilidad no hemos podido hacerlo. Pero bueno, ya que estamos dentro del replanteo que les comentaba antes, nuestra idea es que en esta cursada, en lugar de tomar parciales, vamos a estar haciendo entregas que sean incrementales, es decir, que se vayan agrandando o extendiendo la, cada entrega sobre la anterior, para poder evaluar los distintos temas en distintos momentos y de paso que ustedes se topen con esta idea de arrancar con algo chiquitito, no demasiado complejo e ir agregándole funcionalidad. ¿Sí? El trabajo en sí lo estamos terminando de pulir el enunciado, pero nuestra idea es publicarlo más o menos después de que hayan tenido un par de consultas y tiempo para hacer la práctica 2. Y apuntamos a que esa primera entrega sea como el disparador de otras sucesivas, van a ser 3 en total, para obtener lo que es la cursada. ¿Sí? En estas 3 entregas vamos a arrancar con un proyectito que después se va a extender en la segunda entrega y finalmente en la última entrega se va a tomar parte de lo que hicieron para incorporarlo en una aplicación de Ruby on Rails. ¿Sí? Ese es a grosso modo, a lo que apuntamos con las entregas. Esto elimina lo que son los parciales clásicos. Sí van a tener coloquios de defensa en cada entrega. Y el trabajo, sí, esto lo hemos dicho antes, o lo ha dicho Cristian antes, pero el trabajo va a ser individual. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con respecto a ese pantallazo en cuanto a la obtención de la cursada? El cronograma no está publicado, lo vamos a publicar, pero estamos cerrándolo, así que todavía no está, pero ni bien podamos lo vamos a publicar. En principio, de todas formas, todos los martes van a tener teoría en el horario de 11 a 1 y todos los jueves van a tener práctica en el horario de 11 a 1. Las clases prácticas puede variar que en alguna haya explicación y en otra no. Nosotros vamos a tratar de ir generando también algunos contenidos grabados, como es el caso de la explicación de práctica cero que tienen disponible en la plataforma de Cátedras y en YouTube. Eh, entonces, a partir de todo eso vamos a ir complementando porque lo que no queremos es que las explicaciones nos roben todo el horario de práctica para que puedan tener más tiempo ustedes para hacer las consultas de práctica. ¿Sí? Si yo me paso la clase entera explicando, termino la clase y ustedes no se pueden sacar ninguna de las dudas que por ahí tenían antes de empezar. Ni hablar las que les genere yo con la explicación. Eh, pero bueno, el cronograma lo vamos a publicar en breve. Con respecto a la modalidad de cursada, básicamente es eso. Vamos a tener estas instancias de entrega, la última es la más importante, digamos, y habrá una instancia de recuperatorio. Tema fechas también estamos un poco atados a ver cómo juega toda la extensión del calendario académico que hubo y demás. Por eso es que no está del todo cerrado. ¿Sí? Pero por lo pronto calculen que más o menos cada 15 días van a tener una práctica nueva
y después de la segunda práctica se viene la primer, o sea, junto con la segunda práctica seguramente publicamos el enunciado y después de eso van a tener el enunciado de la primera entrega, ¿sí? Del trabajo, y después de eso van a tener tiempo para hacerlo y entregarlo y van a tener la defensa. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, buenísimo. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Primero les voy a consultar, no me respondan no, sino vamos a tratar de minimizar el uso del chat ahora. Pero díganme si alguien, o sea, el que sí tuvo, dígame si tuvo problemas para instalar el ambiente, si no lo pudo hacer eh, por falta de tiempo, por el que se trabaron con algún problema. Mientras tanto, les voy bien. Eh, Después por ahí aprovechemos, aprovechemos esta clase como para ver si te podemos ayudar, Cristian, con el tema del seteo del ambiente, ¿sí? De poder configurar todo como para tenerlo funcionando. Aprovecho, como les iba a decir, y si les digo que es fundamental para poder trabajar la materia y para poder experimentar con el lenguaje, que tengan algún ambiente funcionando, ¿sí? No es necesario que sea ni la última versión de Ruby, ni nada por el estilo. Sí que sea una versión medianamente reciente, como dice en la práctica 1, de la versión 2.5 en adelante está más que bien, ¿sí? La versión 2.7 hay algunos cambios en el lenguaje que por ahí pueden llegar a ser distintos a las versiones anteriores, pero nada que afecte demasiado el funcionamiento, sino que va a ser más a nivel de sintaxis el cambio, ¿sí? En detalles muy finos, igual que probablemente no se los topen. Em, pero bueno, después cuando habilitemos para las consultas lo vamos viendo y seguramente podamos resolverlo ahí mismo el tema del ambiente que tengan para el problema que tengan para setear el ambiente. ¿Sí? Bien, ahí Augusto estaba escribiendo, no sé si vos también tuviste problemas. Ah, buenísimo. Bien, sí, libSSL o libreadline a veces suelen traer problemas, pero una vez que lo instalaron en el paquete correcto ya no van a tener más problemas a futuro, digamos. Bien, eh, ahora sí vamos a arrancar. Bueno, como les decía, la explicación de práctica cero la tienen disponible ya desde la semana pasada. En esas lo que ven es cómo setear el ambiente, cómo configurar todo para tener Ruby funcionando, ¿sí? Eso está acompañado por un video. A su vez está la práctica cero, que es una práctica opcional en la que es un repaso, en el caso de quien ya lo haya visto, o para tratar de entender algunos conceptos de Git, ¿sí? Es importante esto, antes lo damos como un contenido propio de la materia, con ejercicios dedicados a una práctica, en la práctica 1, pero decidimos pasarlo a una práctica opcional porque en general muchos ya se han topado con el uso que podemos llegar a necesitar de Git. Hoy por hoy es fundamental para cualquier proyecto que vayan a hacer de desarrollo o inclusive de otras áreas, eh, manejar con un software de gestión de versiones, ¿sí? Lo que se conoce como el SCM. Git es como el estándar de facto hoy por hoy, antes era Subversion o Mercurial, bueno, cada uno elige su veneno, pero en sí nosotros nos basamos en Git por una cuestión de preferencia de la cátedra, pero lo importante es que tengan en cuenta que deberían estar medianamente familiarizados con Git como herramienta para poder realizar las entregas, porque les vamos a pedir que todo lo que vayan trabajando lo trabajen en un repositorio Git para después nosotros poder accederlo, ¿sí? Eh,
Después, la práctica cero es para Git. La práctica uno, que la tienen publicada desde ayer, es para empezar a familiarizarse con el lenguaje, con los tipos básicos, con las estructuras, con el entorno, ¿sí? Con algunas cuestiones idiomáticas o conceptos que son medio propios de Ruby, perdón, más adelante de Rails también. Eh, y básicamente con eso, ¿sí? La práctica uno tiene bastantes ejercicios, no se asusten por la cantidad, ¿sí? En general se resuelven bastante sencillo. Y lo que sí es importante que tengan en cuenta es que buscamos que no utilicen los iteradores clásicos de las estructuras de control, while, for, repeat, ¿sí? Until, ese tipo de cosas que pueden haber en los lenguajes, sino que traten de operar sobre las colecciones que provee Ruby y utilizar los métodos de iteración que tienen distinto funcionamiento que esos que les comentaba antes, que las estructuras de control tradicionales, ¿sí? Eh, por ejemplo, si tengo una colección y quiero iterar sobre los elementos para obtener algo que salga justamente de convertir cada elemento aplicándole una operación, puedo utilizar collect o map, que es un alias, y con eso tengo la operación necesaria sin tener que estar iterando con un while, un for o un repeat sobre los elementos y acumulándolos en otro arreglo y todas cosas que terminan siendo muy procedurales y que en el ambiente más orientado a objetos se pueden resolver de una forma mucho más elegante y sencilla con construcciones propias del lenguaje ya. ¿Sí? Hay algunos tipos básicos de los que hablamos. Después se van a topar con bastantes operaciones sobre strings, ¿sí? Perdón. Eh, Después tienen algunos como para investigar un poquito esta noción de que todo es un objeto en Ruby, ¿sí? Que hasta los literales de string o de números también son objetos. Eh, Trabajar un poco sobre los hashes y los arreglos y bien, y después probar a ejecutar un poquito los distintos scripts con distintos parámetros y demás, ¿sí? Sobre esto, lo primero que les quería comentar, voy a empezar a compartir la pantalla ahora. Eh, Bien, ahí deberían estar viendo, díganme si se ve bien, una pantalla de una ventana de Visual Studio Code, ¿sí? Es el editor que yo utilizo, pueden utilizar lo que gusten. Si estuvieron viendo a Cristian editar código, seguramente lo vieron trabajando en Vim. Eh, También es Vim, pero me gusta para este tipo de presentaciones tener todo integrado, es más sencillo y visual. Así que seguramente me vean siempre con el Visual Studio Code, ¿sí? Pero es una cuestión de preferencias nada más. Bien, esto que están viendo en realidad es la terminal embebida, ¿sí? Ahí tengo una consola de una ZSH. Estoy parado en un directorio y la idea es que lo que les quería comentar primero es cuando ustedes empiecen a trabajar, a desarrollar ejercicios y demás, tienen distintas formas de ir probando las cosas, ¿sí? Imagínense que por un lado ustedes pueden decir, bueno, abro IRB, ¿sí? Que si alguien anda medio perdido que era IRB, es el intérprete interactivo de Ruby, ¿sí? Es un REPL, un Read Eval Print Loop, que básicamente lo que hace es lee lo que le escribimos, lo evalúa, nos presenta la salida y vuelve a empezar, ¿sí? Es una consola interactiva y esto nos permite a nosotros tanto trabajar con variables, hacer salida, ¿sí? Fíjense que en el caso de imprimir a la salida estándar me muestra lo que imprimí y a su vez me muestra el valor de retorno de la operación, ¿sí? Si yo quiero hacer, por ejemplo, A más 1
esta flechita de acá, lo que quiere decir es que ese es el valor de retorno de la expresión que acabo de interpretar y el valor de retorno fue 2. ¿Sí? Esto es muy básico, pero me permite también definir métodos. ¿Sí? Con def yo puedo definir métodos o funciones, como quieran llamarlos. ¿Sí? Defino un método, que el método imprime hola. ¿Sí? Fíjense que el valor de retorno de def, de la expresión que define un método, es el nombre del método como un símbolo. Recuerden que esto así es un símbolo con los dos puntitos adelante, que son como strings especiales, si quieren verlo así, son valores especiales que maneja el lenguaje. Y yo después puedo invocar el método que acabo de definir, ¿sí? Imprime a la salida estándar hola y retorna nil, porque en este caso retorna lo mismo que el puts. ¿Sí? Recuerden que en Ruby cualquier bloque va a retornar, cuando hablo de bloque hablo de método o de conjunto de sentencias en general, va a retornar, salvo que nosotros utilicemos la palabra clave return con un valor específico, va a retornar lo que retorne la última línea que interprete. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Son todas cuestiones del lenguaje que la verdad que terminan haciéndolo mucho más elegante, sencillo y sacándole un montón de cuestiones, como por ejemplo tener que escribir return siempre, terminan siendo hasta redundantes. ¿Sí? Bien, eso con respecto a cómo ir probando las cosas en un nivel básico. ¿Sí? Piensen que después el problema que van a tener, si yo empiezo a decir, ah no, método tenía que imprimir hola con un signo de admiración, ya tengo que volver a escribir toda la definición. ¿Sí? Ni hablar que si le pifié y aprieto Enter, termina siendo bastante incómodo por ahí. Bueno, ahora lo he mejorado, pero antes era bastante más incómodo. ¿Sí? Todo esto. En sí, esto es una posibilidad. La otra posibilidad es tener los scripts, a escribirlos, script digo a cualquier programita Ruby, escribir los scripts dentro de nuestro editor preferido, ¿sí? O lo que nos toque usar. Y acá, por ejemplo, supongamos que, vamos de vuelta, supongamos que defino método que imprime hola desde archivo, ¿sí? Lo guardo. Entonces yo podría ejecutar utilizando Ruby, el ejecutable de Ruby, que es el intérprete de Ruby no interactivo, ¿sí? Y decirle, el archivo se llama live.rb. Ignoren esto de la consigna, que es lo que vamos a trabajar en un ratito. Si yo lo ejecuto, no hizo nada, ¿sí? Pero en realidad sí hizo. Interpretó esto, pasa que yo no llamé nunca al método. Entonces yo después de eso puedo llamar a método, ¿sí? Ejecutarlo nuevamente y ahora sí me mostró la salida estándar del script que armé, ¿sí? Otra posibilidad, cuando nosotros lo que queremos hacer es tomar algunas definiciones, pero igualmente hacer algunas pruebas sin querer llamarlas dentro del mismo archivo, lo que podemos hacer es decirle iniciar una consola de IRB, utilizar el require, que esto es para cargar archivos, ¿sí? Require y la ruta al archivo, ¿sí? Entonces yo a partir de ese momento tengo método disponible sin haber escrito la función acá mismo, ¿sí? Tengan en cuenta una cosa, si yo lo modifico o la desde archivo le agrego, por ejemplo, dos signos de admiración, si yo vuelvo a llamar a método acá sin recargarlo, no va a funcionar, ¿sí? Y de hecho, si yo vuelvo a hacer el require, fíjense que hoy cuando hice el require me retornó verdadero y ahora me retornó falso. ¿Qué quiere decir eso? El require chequea si ya cargó en algún momento en esta sesión de la consola el archivo y no lo vuelve a cargar. ¿Sí? Es para evitar cargar una y otra vez los mismos archivos. Lo que no pasa, lo que no hace es darse cuenta que yo modifiqué el contenido del archivo. Entonces,
Si yo vuelvo a llamar a método, fíjense que me sigue respondiendo con la versión anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Yo ahí tengo que salir de IRB, volver a entrar, volver a hacer el require y ahí sí lo tengo modificado. Bastante denso. Entonces, otra posibilidad a esto, vamos a entrar a IRB de vuelta, en lugar de utilizar require puede ser utilizar load. Load, creo que lleva la extensión. Ahí está. Load. Si yo llamo a método, me toma con los cambios. Supongamos que yo vuelvo atrás y le saco los signos de admiración. Ya lo guardé. Llamo a método y sigue respondiendo a lo anterior. Pero si yo uso load de vuelta, sí me toma los cambios. Fíjense que de vuelta me retorno true. ¿Sí? Load no mira eso que sí hace el require de chequear. Si ya alguna vez cargué este archivo, no lo vuelvo a cargar. ¿Sí? Esa es otra posibilidad. Sino también, saliendo de la consola, pueden ejecutar el intérprete de Ruby, pero diciéndole que quieren requerir un archivo. ¿Sí? Esto con el parámetro "-r". Le dicen qué archivo quieren requerir, ¿sí? Y con eso lo ejecutan. Ahora no va a hacer nada. Perdón, no era con Ruby, era con IRB. Ahí vamos de vuelta. Con IRB ya lo pueden cargar diciéndole que requiera ese archivo, ¿sí? live.rb. Entonces yo acá llamo a método sin tener que hacer el require primero y con eso ya lo tengo disponible, ¿sí? Ahora, seguimos con el mismo problema. Si yo modifico este archivo, llamo a método de vuelta y sigue igual que antes porque lo está ejecutando tal como lo cargo al principio, ¿sí? Cada uno lo va a ir haciendo. Es una buena pregunta. Fermín pregunta si se puede desrequerir un archivo. La verdad es que seguramente haya alguna manera, pero nunca me topé con la necesidad de hacerlo. Cuando va a pasar eso que uno sabe que el archivo se va cambiando y no tiene ningún tipo de autoloader o cosa rara dando vueltas que se encargue de hacer la carga de los archivos, usas load y listo. Dentro del IRB, digamos, utilizas load como hicimos antes, ¿sí? Y ya con eso lo tenés disponible y si lo tenés que cambiar lo volvés a cargar con el load de vuelta y te toma los cambios, ¿sí? En general, esto va después cómo se sienta cada uno más cómodo. En general uno normalmente termina haciendo el llamado para hacer las pruebas, digo, ¿no? Están resolviendo un ejercicio, bueno, definen todas las funciones que tengan que definir y hacen todos los llamados que tengan que llamar o la inicialización que necesiten ahí mismo y después lo ejecutan con Ruby directamente. Sí, ahí está la salida. Laura pregunta, ¿qué hago con el porcentaje? ¿Este porcentaje que está acá en la consola? No, eso no lo escribo yo, ¿eh? Es el prompt de mi consola, es el simbolito con el que me dice ingresa un comando acá. No, no. En general lo van a ver con signo pesos, de hecho en las prácticas lo referenciamos siempre con signo pesos. Esto, si no me equivoco, lo hace así. Listo, ahí está. Ahí tenemos siempre un signo pesos, para no confundir. No, está bien, no, es simplemente mi prompt de la consola. Alan pregunta, ¿y si dos archivos require tienen métodos iguales? Bueno, qué buena pregunta. Supongamos que vamos a copiar live.rb, vamos a hacer otro .rb, ¿sí? Y lo voy a abrir acá arriba en el editor. Y supongamos que ahora vamos a cambiarlo, vamos a poner hola desde otro .rb y en este hola desde live.rb. ¿Sí? Vamos a sacar los llamados a método abajo.
¿sí? En los dos casos tenemos el de método definido método, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, vamos a IRB. Para salir de IRB podemos usar exit o, como en la mayoría de los prompts interactivos que van a tener de una shell, la tecla control y la tecla D. Y sale, es como mandar un exit. Es una señal que envía lo mismo que decir exit. Bien, entonces, supongamos que yo ahora quiero requerir live primero, ¿sí? Probamos método y dice hola desde live.rb. Ahora requiero otro, ¿sí? Llamo a método y ahora me dice hola desde otro.rb. ¿Qué pasó? Lo que pasó acá es que hubo una definición de un método, supongamos el método, sigamos con el mismo nombre, el método método, ¿sí? Y acá vamos a poner hola desde IRB, ¿sí? ¿Esto qué hizo? Definió un método que se llama método. Si yo llamo a método ahora, ¿qué se imaginan que va a imprimir? Tengo el método que definí en live.rb, el método que definí en otro.rb y el de IRB. Bien, como bien dicen, lo que va a pasar es que me va a imprimir hola desde IRB. Porque simplemente lo que está pasando es que definimos un método, lo volvemos a definir y lo volvemos a definir y con eso Ruby no nos va a molestar, ¿sí? Estamos definiendo métodos que se llaman igual, entonces cuando lo llamemos, ¿cuál va a tener precedencia? El último que definimos, ¿sí? Si yo desdefino método y ahora lo llamo, lo perdí directamente. O sea, se guarda una única referencia a las definiciones de los métodos que vayamos haciendo, ¿sí? By the way, un def es el opuesto de def. Bien, ¿hasta acá me siguen? ¿Alguna consulta más con respecto a lo que vimos hasta acá? Bien. Entonces, borré el archivo. Vamos a volver acá. Vamos a tomar este ejercicio, ¿sí? Como para empezar a implementar algo, tratando de ver cómo lo podemos encarar. Mi idea es hacerlo junto con ustedes. Me gusta ir haciéndolo medio interactivo. En las clases presenciales es más sencillo. En estas se complica un poco, pero bueno, vamos a remarla y vamos a ver cómo sale, ¿sí? Entonces, imagínense la siguiente consigna. Tenemos que implementar un método que reciba un argumento y retorne un valor booleano, true o false, indicando si la cadena que recibió como argumento es penta o pan vocálica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene todas las vocales, ¿sí? Si yo les digo que ustedes me digan qué palabra tiene todas las vocales, ¿cuál es la primera que les viene a la mente? Claramente, sí, a todos nos viene a la mente murciélago. Bueno, resulta que el otro día buscando para preparar este ejercicio, en el idioma español hay unas, si no recuerdo mal, 42.000 palabras que tienen todas las vocales. Así que se ve que no es algo tan poco común. Dato de color, ignoren al docente cuando divaga demasiado, ¿sí? Entre paréntesis. Bien, entonces, y el chequeo no tiene que ser sensible a mayúsculas o minúsculas, ¿sí? Es decir, si yo tengo A, E, I, O, U, esto como un string, si yo tengo ese string, va a ser tan pan vocálico como A, E, O, I, U, por ejemplo, ¿sí? Todo minúscula o también opa, todo mayúscula. No importan las mayúsculas o minúsculas, tiene que ser tiene que considerarlas iguales. Lo que no nos vamos a meter ahora con el baile de
los acentos o diéresis o cualquier modificador de las vocales en sí. ¿Sí? Vamos a pensar únicamente, somos yanquis y únicamente tenemos las vocales sin ningún tipo de modificador. ¿Sí? Modificador me refiero a que no vamos a darle bola a la A con el acento para atrás, a la A con diéresis, a la A con una ñ arriba y todos los caracteres raros que pueden llegar a verse más allá de lo que uno tradicionalmente conoce. ¿Sí? Nos vamos a centrar únicamente en A, E, I, O, U en mayúscula o minúscula. ¿Hasta acá está claro cuál es el planteo, el problema? Bien. Yo si no escriben, asumo que está todo bien y voy siguiendo, ¿sí? Me interrumpen cualquier cosa. Bien, entonces, primer paso, lo que nos dice es que definamos un método. Bueno, ¿cómo arrancamos definiendo un método? Function. No, muy bien, def. Def. Vamos a empezar a mostrarles de paso algunas de las cuestiones que tiene el lenguaje. Podemos preguntar si es pentavocálico. El nombre del método tiene el signo de pregunta y eso es código válido y es parte del nombre del método, no es que es una construcción adicional ni nada. ¿Sí? Podríamos tener este método, es pentavocálico, es panvocálico, es lo que quieran. Con signo de pregunta en este caso, ¿por qué? Es una de las convenciones que se suelen utilizar con el lenguaje, si bien no es obligatorio, el signo de pregunta implicaría o daría a entender que lo que queremos decir es que ese método va a retornar un valor booleano. ¿Sí? Insisto, puede retornar cualquier cosa. No es que estamos obligados a que retorne un booleano porque tiene un signo de pregunta. Pero cuando tiene un signo de pregunta es más entendible pensar que va a retornar un booleano. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿recibe algún argumento del método? El string. Muy bien. Entonces, no entendí la pregunta de Sebastián. Sebastián pregunta, yo voy repitiendo las preguntas también por si no salen en la grabación después. El booleano no está asociado con el es guión bajo y el signo de pregunta. Eh, Cuando la función se llama es algo, retorna booleano. Sí, en realidad no el es, sino el signo de pregunta al final. Imagínense, acá estamos diciéndolo en castellano. ¿Sí? Esto podría ser is, supongamos que existe pentavocalic. ¿Sí? O directamente puede llegar a ser así, sin el is adelante o el es adelante. ¿Sí? Eso no importa. Yo a lo que iba es que el signo de pregunta al final daría a entender, no implica nada, pero daría a entender que esto va a retornar un booleano. ¿Sí? Esto se podría llamar Pepe y le estamos preguntando si es Pepe. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. Claro, bueno, dentro de las primeras cuestiones de Ruby en cuanto a sintaxis y en cuanto al uso, ¿sí? Lo que me preguntan es si no se especifica nunca un retorno. Entiendo que es cuando uno declara el método, lo que puede ser un lenguaje fuertemente tipado. No, Ruby es un lenguaje dinámico y no, hasta la versión 2 no impone 2 punto algo, ¿no? No impone nada con respecto a hacerlo tipado, ¿sí? Yo puedo tener una variable, vamos a ver una consola de IRB. ¿Qué hice? Yo pondré una consola de IRB
y asignar a una variable a entero, y después le asigno un string, y después le asigno un arreglo, y después le asigno un hash, y después digo que es un símbolo, y todo eso pasa y nadie va a chillar, ¿sí? De la misma forma que como no tengo que declarar un tipo para las variables, y el tipo puede cambiar en cualquier momento por cualquier otro, inclusive le puedo decir que es nil también, ¿sí? Así como se da eso, en mi código yo no tengo que declarar qué va a retornar, con sus pros y sus contras en términos de mantenimiento del software más adelante, pero eso no tengo que especificarlo. De hecho, no puedo hacerlo. El lenguaje no provee eso. A partir de la versión 3, que todavía no salió, que va a salir a fin de año, va a empezar a hablarse de las firmas, de los métodos, de los tipos de retorno, y no es que Ruby se convierta en un lenguaje fuertemente tipado, sí, pero sí va a empezar a incorporar herramientas que extiendan el lenguaje actual, permitiéndonos definir algunas cuestiones que tienen que ver con un lenguaje más fuertemente tipado, ¿sí? Yo en Ruby 3 voy a tener, según la última propuesta que había, voy a tener, además de este archivo.rb, voy a tener otro archivo, ¿sí? Que a mí lo que me va a permitir es decir, bueno, en el archivo rb voy a definir el método es pentavocálico. Y en el archivo S, donde defino las firmas y los tipos, voy a definir que el método es pentavocálico, recibe argumentos de tal tipo y retorna tal otro tipo. Algo así como los archivos cabecera de C, ¿sí? Los .h y los .c, que en el .h yo tengo la declaración de lo que es los tipos y las funciones y demás, y en el .c tengo la implementación. Algo así, no lo mismo, ¿sí? Tómenlo muy entre pinzas la comparación que hago, pues bastante tirada de los pelos, pero la idea es esa, separar un poco lo que es la información o meta información sobre lo que uno programa de la programación en sí, ¿sí? Y va a ser opcional. La idea es que sea compatible con Ruby 2. Bien. Entonces dijimos que recibe un parámetro, vamos a decir la cadena, ¿sí? Recibe cadena. Fíjense que yo acá, para declarar los parámetros que recibe, estoy usando paréntesis, ¿sí? Podría no usarlos, eso es una cuestión de gusto. En general a mí me gusta agregarlos porque me parece que en la cabecera del método se delimita bien dónde arranca y dónde termina el método, o queda claro bien qué parámetros recibe, pero se pueden omitir. Eh, y no, tampoco declaré ningún tipo ni nada para el argumento. Digo, recibe una cadena y ya está. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que saber si la cadena que recibimos es pentavocálica. Es decir, vamos a cambiarle el nombre, ya que pusimos cadena, es pentavocálica. ¿Cómo se imaginan que podemos hacerlo? Sin escribir código si no les sale, sino más o menos como contándome en un cuentito de qué forma chequearían si es pentavocálica. Está bien, Sebastián sugiere usar una expresión regular. La expresión regular es una opción. Si te animas y querés escribirla, podemos encararlo. Yo y arrancaría por algo más sencillo, ¿sí? Por ahí como lo que está sugiriendo Pablo, que es tomar el método include de la clase string, ¿sí? Bueno, Cristian hace una buena pregunta que es, ¿se debería chequear si es un string lo que mandan? Depende, o convertirlo directamente. Bueno, depende del nivel de paranoia de uno a veces, y otras veces depende de, paranoia me refiero al nivel de confianza, ¿no? Que tenemos con los lugares donde se pueda llamar el método. Si no los tenemos y nos queremos asegurar,
podemos tener, en general nos podemos dar el lujo o tomarnos la licencia de agregarle ese pequeño overhead que puede llegar a ser convertir a string cualquier cosa para asegurarnos que funcione. No está de más eso. De eso, de hecho, de esa forma a nosotros nos permitiría llamar el método con prácticamente cualquier cosa y asegurarnos que por lo menos no se va a romper porque estamos tratando de llamarlo con algún argumento que no sea válido. O la otra es dejar que se rompa justamente. ¿Sí? Por ahí lo que se puede hacer es decir, yo no voy a checar si es un string, si no responde al método include, se va a romper. Esa es otra posibilidad, lo cual a veces te abre también la puerta de decir, yo tengo este método funciona con cualquier objeto que responda al método include, signo de pregunta, y que no me importa si es un string específicamente. Lo cual también está bueno porque sigue esta idea de Ruby de que si hace quack como un pato, es un pato. No me importa si es un pato de verdad. Yo creo que es un pato y con eso me alcanza. ¿Sí? Es la idea del duck typing que se utiliza en Ruby. Ahora lo hacemos de cualquiera de las dos formas. Igual es un pequeño llamado a un método. ¿Sí? Bien. Pim. Bueno, esperen que estoy leyendo lo que dicen, preguntaría si contiene cada vocal y si la tiene sumaría 1 en una variable. Después si tiene 5, esa variable es. Ok, bien. Eso es una posible forma de hacerlo. ¿Sí? Vamos a... Esperen que lo escribo, más o menos. Si no entendí mal, sería para cada una de las vocales. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. Pero sería para cada una de las vocales. Lo hago con un each. Entiendo. ¿Sí? Yo voy escribiendo, ahora vemos temas sintaxis y demás, pero lo voy escribiendo así, no, no me voy demasiado en eso. Eh, Supongamos que tenemos las vocales, sí, que las vocales las voy a inicializar por acá. A, E, I, O, U, ¿sí? Que dicho sea de paso, esa forma que a mí me tomó bastante tiempo, se puede escribir de la misma forma así. A, E, I, O, U. ¿Sí? Esto, así, ese literal, equivale exactamente a lo que hay acá a la izquierda. ¿Sí? Es lo mismo. Pueden usar la forma que quieran. Eso, de hecho, en las teorías Christian lo comenta. Hay varios de estos que llaman literales que arrancan con porcentaje. Acá sí el porcentaje importa. Y después vienen en general con una letra que indica de qué forma interpretar lo que esté entre estos dos caracteres. En este caso corchetes, pero pueden ser paréntesis, lo que quieran. Bien, entonces tenemos las vocales. Para cada vocal lo que hacemos es preguntamos si la incluye, ¿sí? Como bien decían, string, vamos a abrir acá y RB de vuelta. String, ¿sí? Tiene un método include que recibe como argumento otro string para ver si lo contiene, ¿sí? Bien, esperen que me termino la idea esta y me pongo a tiro con el chat. Entonces, teníamos un contador que asumo que arranca en 0. Y acá, ¿qué hacemos? Si la cadena lo incluye, contador lo incremento en 1. ¿Sí? Ruby no tiene más como post incremento, sino que usa más igual y el incremento que quieran darle, en este caso 1. ¿Sí? Y finalmente dijimos que si contador es igual a 5, es el valor de retorno. Si esto me devuelve true o false, va a ser el valor de retorno justamente de mi método. ¿Sí? Recuerden que acá yo en general pondría un return eso
pero en Ruby lo puedo obviar el return y dejar directamente si contador es igual a 5, ya es el valor de retorno del método, ¿sí? Y recuerden que esto es importante, no es que la última línea del método va a ser siempre el valor de retorno, sino que la última línea que se interprete, ¿sí? Eso es importante. Bien, ahora sí, vuelvo al chat. Esta sería la idea, esto debería funcionar, ¿sí? Ahora lo probamos, pero quiero leer el chat primero. Y volviendo sobre la consulta que me ha hecho Cristian hoy, acá yo podría decir si cadena tu string, ¿sí? Esto es lo que convierte a cualquier objeto en un string, punto include. Con eso me aseguro que sea un string, pero yo prefiero usar el duck typing y dejar que si cadena responde a include funcione y si no que estalle todo por los aires. Laura pregunta si se puede hacer con el match, ¿sí? El match sería decir cadena opa, ahí, bueno, justo tengo ligaduras, se las puedo sacar. Disculpen. Ahí está. Ahí está. Ese es el operador, el que me chequea contra una expresión regular. ¿Sí? Yo acá tendría que escribir la expresión regular. Esa es otra posibilidad. Es lo mismo que le decía a... perdón, a Sebastián. A Sebastián le decía que por ahí es, para mí la mejor solución por ahí es encararlo siempre por el lado de las expresiones regulares, pues simplifica mucho la lógica y tiene mucho ya que se sobreentiende con solo hacer esto, pero escribir la expresión regular ahora me parece que es complicar cosas que no, o sea, meternos en complicaciones que no me interesaría llevar la explicación para ese lado, ¿sí? Pero en sí, si lo hiciésemos con expresiones regulares, el método sería solo esta línea, básicamente, ¿sí? Probablemente la expresión regular tenga una i ahí para hacer lo que dice insensitive y demás, pero sería eso. Bien. Ti, 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 ti. Dicen sobre la solución que está planteada ahora en el código, dice, puedes contar 5 letras iguales y te va a dar. En realidad, como está planteado ahora, no, porque yo voy a iterar sobre todas las vocales y para cada una de las vocales cuento una sola vez si lo incluye. O sea, no me va a pasar que cuente dos veces la A porque yo pregunto una sola vez si incluye la A. Sí, puse value, era vocal, ¿no? Perdón. Esto de hablar y escribir y leer el chat a la vez no va con mi cerebro. Bien. Entonces, el caso, lo que decían, si tiene P con varias E, te daría que tiene todas las vocales. No, en ese caso no se daría, por suerte. Bien, se podría con un inject para cada vocal totalizar el resultado. Está bien. Sí, lo que yo le hice con un each ahora, que era a mi criterio el peor iterador, pero después lo podemos mejorar. Eso ahora lo vemos. Bien. Faltaría checar por mayúsculas y en el caso de este estamos solo buscando las minúsculas, lo cual es correcto. Faltaría pasarlo a el chequeo a case insensitive. Sí, Pablo consultó justo si value era vocal, sí, era un error de tipeo mío. Y ahora si llega la cadena en mayúscula, ¿qué pasa? Bueno, todas esas preguntas y más las responderemos en la próxima entrega. No, las vamos a ver ahora. ¿Para qué lado vamos? Tenemos el método, lo tenemos que probar. ¿Sí? Básicamente. Entonces, ¿cómo lo podemos probar? Volvemos a lo que arranqué a explicar al principio. O bien lo que hacemos es, en nuestro código agregamos los llamados necesarios para hacer las pruebas o usamos IRB
requiriendo el archivo, ¿sí? Yo acá puedo ir viendo is pentavocálica y le puedo pasar a E, I, O, U. Y esto devuelve true. Le pongo una mayúscula y si bien es pentavocálica ya no funciona, o sea que eso lo descartamos, ¿sí? Pero a su vez probamos que test no es pentavocálica y demás, ¿sí? Bien, con eso hicimos una prueba muy rudimentaria y muy manual. Si yo ahora modifico el código, vengo acá y tengo que volver a ejecutar a mano todas las pruebas. Entonces, esto en general lo van a poder acompañar de lo que uno llamaría los casos de prueba, ¿sí? Imagínense que estos strings son sobre los que queremos probarlo y decimos, bueno, ¿cómo hago yo para saber el resultado de las pruebas si ejecuto el programa? Supongamos que yo digo, bueno, sobre todos los casos de prueba, lo que voy a hacer es llamar al método pentavocálica, ¿era? Pentavocálica, sí. Y pasarle el test case, ¿sí? Pero yo, si ejecuto esto, vamos a ejecutar ahora el archivo. Si yo ejecuto eso, no me entra de nada, porque esto procesó todo, pero no me imprimió nada en la salida, ¿sí? Entonces, hubo una posibilidad de decir, bueno, hago un puts ahí a lo bestia. Y si lo ejecuto, ahí sí voy a ver los true, los false y demás. Pero tampoco tengo mucha referencia de a qué corresponde este true. ¿Cuál es? Tengo que ir al arreglo, mirarlo acá, ¿sí? Y decir, ah, era esta. Esta es pentavocálica, pero tiene mayúsculas, por eso no me anda. Entonces, para no enquilombarnos tanto, lo que podemos hacer es, siempre yendo a lo bestia, digamos, decir, voy a utilizar los strings. Yo puedo imprimir test case, que es el caso que estoy probando, y el resultado de es pentavocálica. Si yo lo pongo así como dos argumentos para el puts, lo que va a pasar es que me los va a imprimir uno abajo del otro, lo cual termina siendo medio raro. Entonces yo puedo usar otra forma más linda para mí, que es hacer interpolación de strings. Esto lo vieron con Christian, ¿sí? La interpolación de strings se da en literales que admitan la interpolación de strings, como por ejemplo las dobles comillas, ¿sí? La comilla simple no va a tomar la interpolación, y se delimita con esto, ¿sí? Con el numeral llave, la expresión que yo quiero ahí adentro interpolar, que automáticamente va a llamar a un toS sobre eso para convertirlo a string, y la llave de cierre. Después el string como yo quiero que siga, y fíjense que acá si yo pruebo esto así, lo que va a pasar es que me va a imprimir cada uno de los casos de prueba, pero después me imprime literalmente el llamado que yo quería hacer. Entonces ahí también tengo que hacer una interpolación. ¿Sí? Fíjense que hasta el editor me resalta el código que antes no lo hacía. Entonces si yo ahora lo ejecuto, voy a agrandar un poquito esto. Si yo ahora lo ejecuto, fíjense que ahora sí, tengo una referencia un poquito más clara, si es pentavocálica o no. ¿Sí? Esta es una forma muy rudimentaria de hacer lo que puede llamarse un smoke test o no llegan a ser test de unidad, pero sí pruebas de del funcionamiento de algo con casos que nosotros ya sabemos que pueden funcionar. ¿Sí? Fíjense que tengo un arreglo de strings y uso ese arreglo de strings después para hacer las pruebas. Pablo pregunta si el include se hace sobre una lista o sobre un elemento de la lista. Volvemos al código. El include lo hacemos sobre a la cadena que queremos chequear, le preguntamos si incluye cada una de las vocales. Si yo le dijese si incluye un arreglo, no va a funcionar bien, pero además, si yo le dijese si incluye todas juntas, va a buscar literalmente el string de todas las vocales juntas que le pasa, entonces no me sirve. ¿Sí? Entonces lo que hago es itero sobre cada una. Bueno, en general, cuando tengan algo de este estilo que dicen inicializo una variable, itero sobre algo, modifico esa variable en el medio y después uso el valor de retorno de todo eso, es que hay un olorcito medio raro que no estamos usando algún iterador o el iterador correcto. ¿Sí? Entonces, por ahí leí que decían de hacer un inject. ¿Sí? El inject, recuerdan, tomo una colección,
un valor inicial, recorro todos los elementos de la colección y me voy quedando en un elemento, en un valor especial que se inicializa con el valor inicial, el resultado de ir acumulando cada una de las iteraciones en él. Dicho en criollo sería, el contador que yo tengo afuera, este contador igual a 0, es mi valor inicial, 0. En el bloque, ¿sí? El bloque es esto que está entre el do y el end, que ya lo van a ver en más detalle con Cristian, y lo vamos a ver más adelante también mejor nosotros. Ese bloque lo que hace es iterar y ejecutar, recibiendo en cada iteración, cada uno de los elementos, como argumento, ¿sí? Esto era el único argumento. Fíjense que la sintaxis esta es bastante similar a lo que son los bloques de Smalltalk, para quienes lo hayan visto bien. En el caso del inject, además de la variable iterador, ¿sí? Cada uno de los valores que va a tomar, vamos a tener el que acumula el valor, ¿sí? El inject tiene una particularidad que en la iteración que nosotros estemos, el valor de esta variable va a ser el valor de retorno de la última vez que ejecuté el método, el bloque, mejor dicho, no el método, perdón, no me escuchen eso. ¿Qué quiere decir eso? En la primera iteración, como no hay iteración anterior, toma el valor inicial, contador es 0. Ahora, cuando se ejecute esto, en la segunda iteración, lo que el contador va a contener es el valor de retorno de la última vuelta que tuvo el bloque este, ¿sí? El iterador. Entonces, yo acá sí o sí tengo que retornar algo, porque si yo retorno nada, o sea, retorno nil, que es lo que está pasando cuando el if da falso, digamos, me va a retornar falso. Si yo hago eso, pierdo el número que tenía. Entonces, siempre tendría que acá mantener el valor de contador, ¿sí? A todo esto, este contador se va, no tiene sentido. Y tengan en cuenta, esto después lo van a probar y lo van a tener un poquito más claro, seguro, ¿eh? Pero yo lo que quiero que vean es que esta variable contador no es una variable contador que está afuera, vive dentro de este bloque, entonces yo esto no lo podría hacer. ¿Qué retorna el inject? El valor de esta variable contador, ¿sí? Le voy a cambiar el nombre, perdón, porque para que sea más claro. En vez de contador vamos a ponerle acumulador. El valor de retorno del inject va a ser el valor de esta variable acumulador al final de la última iteración, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es guardarme en la variable contador ese valor de resultado, valor de retorno, y ahí sí puedo utilizar esta variable contador para chequear si son 5. El código sigue estando feo, ¿sí? Porque el inject para este caso de operaciones termina siendo más feo porque yo sí o sí estoy obligado al final de cada iteración de retornar un valor para que acumulador tenga en la siguiente iteración. Juan Ignacio pregunta, no entiendo cómo el inject está enlazado con acumulador, es solo por ser la última variable. Esto es un bloque. Un bloque piensen que es como un método, si quieren. El bloque recibe argumentos. Esos dos argumentos que recibe son el primero, va a ser cada una de las vocales, y el segundo el acumulador. ¿Esto por qué es así? Porque inject, el método inject, que está ahí la documentación, define que te va a llamar el método con esos dos argumentos, ¿sí? Eso básicamente. En este caso, o sea, funciona así. No te admite más parámetros el inject, porque te va a mandar cada uno de los elementos sobre los que itera y el, el valor inicial. No sé a dónde va la pregunta con eso. Claro, el 0 este, preguntan el 0 que si es que inicializa, claro, el 0 este lo que hace es inicializar en la primera iteración el valor de acumulador, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver en más detalle adelante, no se preocupen si no lo casan perfectamente. Pero sí les quería comentar que en lugar del inject que termina siendo sucio, para el caso en que yo
tengo una condición por la que quiero sumar, y en algunos casos voy a sumar y en otros no, hay otro iterador sobre colecciones que se llama eachWithObject, que es un each que además te pasa un objeto como segundo argumento, ¿sí? Recuerden que antes cuando lo habíamos hecho con el each, lo que teníamos nosotros acá era así, each, y recibía vocal, ¿sí? Enfóquense en esta línea nada más. Acá, el eachWithObject funciona igual que el each, o sea que va a iterar sobre cada uno, pero además le pasamos un valor inicial para un valor que vaya acumulando, pero que ese valor no va a estar atado al resultado de cada iteración del bloque como si pasa en el inject. En el caso del eachWithObject, nosotros somos los encargados de modificar cuando queremos ese objeto, y si no lo modificamos, en la siguiente iteración va a tener el mismo valor que tenía en esta. ¿Sí? Entonces, eso me permite a mí no tener que retornar acumulador acá, o sea que puedo borrar esa línea, y el valor de retorno del bloque, de eachWithObject del llamado ese, va a ser nuevamente el valor que tenga acumulador cuando termine de iterar sobre todos los elementos del receptor del mensaje, o sea, de vocales. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Es lo mismo que el inject, nada más que yo modifico cuando quiero el valor del acumulador. ¿Sí? Y como Ruby tiene muchas formas de escribir las mismas cosas, a veces esto que está así en 3 líneas lo podemos escribir como una sola línea, poniendo el if como guarda, que se llama, al final de la línea. Este if así hace que esta línea se ejecute o se interprete únicamente si se da esta condición, si no la saltea. Es exactamente lo mismo que como lo tenía antes, nada más que en una sola línea. ¿Sí? Como me gusta escribir poco, lo dejo así, que es lo mismo. Bien, el valor de retorno sigue en contador y contador está acá. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué hacemos? Modificamos el código, o sea que nuestro siguiente paso sería probarlo. ¿Sí? Las únicas que dan true son la primera, murciélago, y la anteúltima, perdón, la primera y estas dos del medio, murciélago y el nombre de la materia. Volvemos a ejecutarlo y no anda. ¿Qué pasó? Algo hizo que nuestra variable no acumule bien. Está bien lo que hizo, ¿no? Llamo. Bien, vamos a debuguear en vivo. Esperen, voy a preguntar, a leer el foro mientras. No es posible, el chat. No es posible hacer la comparación con igual 5 en la misma llamada de input-object, de hacer el retorno directamente. Perfecto, sí, sería otra forma de achicarlo más todavía. Lo que me dicen es, en vez de esto así. Esperen, ya sé cuál es el problema, estoy seguro. No es lo que yo decía. Bien, lo que me dicen por acá, Felipe lo que dice es, en lugar de guardarte el valor en la variable, usar el valor de retorno y compararlo con 5 directamente en la misma línea. Es otra posibilidad. Termina ya, estamos como achicando demasiado el código, pero ahí termina siendo un poco complejo entenderlo o seguirlo, ¿sí? Ya que estamos, vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando por acá. Queremos ver en cada iteración qué es lo que hay. El P, recuerden que es como un puts, pero que nos muestra lo interno del objeto, no la representación string. Yo lo que hice ahí es agregar una línea para ver en cada iteración qué es lo que va viendo el método, ¿sí? Entonces, está bien. Estamos iterando bien, no tenemos problema con respecto a eso. Acumulador siempre es 0. Fíjense que el problema es que no está incrementando acumulador. Y vamos a ver
que nos dice cadena.include vocal. ¿Dónde está el problema? Lo ejecutamos de vuelta y ven que me perdí acá. Por ejemplo, esto da verdadero, pero no lo está incrementando. Y esto es por la guarda que yo le puse. Estuve mal en poner la guarda. Cambio la guarda por el código así. Y... uy, no, sigue. Me estoy comiendo algo muy sencillo acá. Esperen que estamos refactorizando en vivo. Esto acá. Me parece que ya sé cuál es el problema. Estoy mandando un literal que no es modificable. No, bueno, no vamos a perder tiempo en esto porque no quiero que se nos vaya la clase en todo esto. Les prometo que este ya me lo guardo para ver por qué no funciona. Después mando la explicación al foro. Bien, perdonen la desprolijidad. No lo he encarado por el lado de Reach with Object antes, así que vamos a ver. Bien. Lo que me dicen es, podría haber filtrado las vocales, sacarlas repetidas y pedir el size. También. Pero en sí, o sea, lo vamos encarando por el mismo lado. No, voy a volver atrás a hacerlo con el... con el inject. Está bien, ahí. Vamos por el mismo lado, o sea, tengo que filtrar cada uno de las... por ahí es, en términos de complejidad puede ser distinto, pero la lógica atrás es la misma. Me fijo el contenido de los... el contenido del string, si tiene las vocales y las voy sacando. O que copie mal. Perdón. En el caso del inject van al revés los parámetros. Sí. Ahí está. Fíjense que ahora nuevamente funciona bien. Y tenemos el problema de las mayúsculas y minúsculas. Lo que leí por ahí, sí, están los sets. En Ruby tienen set.new y es un set. Ahí, lo voy a escribir por ahí. Set.new es un conjunto. Y a medida que le vas agregando elementos, que si me lo recuerda con push, te va manteniendo la unicidad. Volviendo acá, mi idea es, no quiero perder más tiempo a la clase en darle vueltas a la parte algorítmica, sino que era toparse un poco con el uso del lenguaje. Igualmente, si quieren, después les voy a pedir que publiquen alguna solución, ya que es un ejercicio adicional a la práctica. Si quieren participar en el foro, cada uno puede subir su solución y se discuten también, que está bueno. Entonces, teniendo esto, lo que nos falta es hacer que funcione para mayúsculas y minúsculas. La opción más sencilla, si quieren, y menos performante podría llegar a ser agregar las mayúsculas acá, lo cual, no way, José, no me gusta. Y la otra posibilidad es trabajar, como leí que habían puesto por ahí, la cadena ya puesta en unificada, digamos. Como nosotros vamos a buscar las minúsculas, hacemos que la cadena la forzamos a que esté en minúscula. Entonces podemos tranquilamente hacer que cadena sea cadena.downcase, que es el método que nos devuelve la versión en minúsculas. Upcase es el opuesto, nos devuelve la versión en mayúsculas. Y con eso deberíamos hacer que los casos que fallaban, como este, ahora empiecen a funcionar. Dicho y hecho, este anda. Y creo que era el único. No, este también, que tiene intercaladas. ¿Sí? Una pequeña pavada. Esto que hice acá, ¿sí? No modifica al objeto que recibí cadena, sino que estoy asignando en la misma variable que uso localmente dentro del método, una copia de ese objeto que está en versión minúsculas. ¿Sí? Y no lo hago acá,
que tranquilamente podría hacerlo así, digamos, sin incluir la línea del downcase antes. No lo hago ahí abajo porque si no tengo que hacerlo cada vez, no tiene sentido en 5 veces por cada una de las vocales, digamos. 5 veces, teniendo en cuenta cada una de las vocales, quiero decir. Estar haciendo el downcase no tiene sentido cuando en realidad yo sé que lo voy a necesitar siempre, entonces directamente me quedo con la versión en minúsculas antes y después itero. ¿Sí? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Está mal? No. ¿Se puede mejorar? Sí. Bien. Creo que no me quedó ninguna pregunta en el camino sin responder, más allá de la mía de por qué no están dando la versión con el each with object, que lo voy a ver y lo voy a postear en el foro después. Bien, y con respecto a esto de los casos de prueba, esta es una versión rudimentaria, sí, ahí tienen una duda. Yo mientras igual voy diciendo, es una versión rudimentaria esto. Lo ideal en un mundo ideal es manejar test de unidad, ¿sí? Yo después voy a publicar también esta versión de la función, ¿sí? En la que tranquilamente puedo utilizar test. Estoy usando RSpec, no se preocupen por la sintaxis, pero sí plantearles para que vean que uno puede plantear esta idea de que se escriban los tests de forma automatizada y después ejecuta el archivo y el archivo mismo le dice si funciona, ¿sí? Yo puedo hacer un bundle exec ruby, este se llamaba strings vocales, ¿sí? Y esto mismo, ignoren lo que estoy escribiendo de bundle exec y demás, porque lo vamos a ver más adelante, pero en sí esto corre los tests y me dice si algo falló o no, ¿sí? Bien. Sí, lo que preguntan es eh, si yo agregaba, en la opción que empecé a esbozar, es decir, si yo agrego acá a, I o U, esto tengan en cuenta que si lo llegasen a hacer así, nos cambia a nosotros esta idea de que contábamos 5 y estaban todos, ¿sí? Tendríamos que tener en cuenta que la A mayúscula y la A minúscula son lo mismo y demás. Sí, está buena la salvedad, pero por eso no quiero ni ir para ese lado, pues nos cambiaba todo, todo, nos cambiaba bastante la solución y era, eh, no era necesario. Y lo que sí quiero hacer, y con esto ya cierro, es otra forma de hacerlo a esto, es utilizar que esta era la versión a la que quería llegar, ¿no? Utilizar un iterador de colección que a nosotros ya nos retorne un booleano y nos ahorre trabajo, ¿sí? Entonces, en vez de estar haciendo todo el conteo con cada uno de los elementos y chequeando si está, lo sumo y después chequeo el final, Ruby tiene algunos, hay varios, pero que por ahí va por el lado de la idea de que si me quedo con las vocales y después elimino los repetidos y demás, pero inclusive más sencillo todavía. Siguiendo con la idea de preguntarle a la cadena si incluye la vocal, lo que yo puedo hacer tranquilamente es decir, para cada una de las vocales, yo quiero saber si todas están incluidas en el string. Entonces puedo utilizar el método all, consigo una pregunta, de la colección que lo que hace es retornarme verdadero únicamente si todos los elementos de esta colección vocales cumplen la condición que yo voy a poner en el bloque, ¿sí? El bloque, recuerden que es esto que viene acá. Entonces, itera sobre cada una de las vocales y justamente yo que quería saber. Opa. Si cadena incluye vocal. Entonces, esta colección, este iterador de colección, perdón, me va a retornar verdadero únicamente si todos los elementos de vocales retornan verdadero ante esta expresión. Exacto, Sebastián lo que dice es seguramente all además está optimizado para hacer un circuito corto, es decir, para cortar en caso de que alguno ya dé falso. Exactamente. Así como está all, tenemos la contraparte none, en realidad, primero, y any, que es alguno. Con que uno ya de verdadero me alcanza. ¿Sí? Esa es la idea. En este caso nosotros queremos saber todos,
Entonces vamos por ese lado, ¿sí? Bien, entonces voy a borrar esta parte del código de abajo. Y como hago esto, lo último que se va a interpretar del método es todo esto que va a tomar el valor de retorno del método, que va a ser el valor de retorno de all, ¿sí? El do es un bloque, ¿sí? Recuerden que esto no es un método, es un bloque. Esto es, el all espera un bloque que es qué expresión queremos interpretar nosotros, ¿sí? Entonces, entre el do y el end estoy definiendo un bloque. Vocales es la colección, all es el método que llamamos y do es, entre el do y el end, es el bloque que recibe el método all. Imagínense que es como un parámetro, de hecho lo es al método all. No se rompan la cabeza demasiado con eso ahora porque lo vamos a ver en detalle, pero si yo les cambio, imagínense esto por un each, lo entenderían perfectamente o no. Lo que hago es itero sobre todos y voy haciendo algo en el medio. Bueno, all funciona igual, nada más que lo que hace es tomarme todos los valores de retorno y fijarse si son todos verdaderos, me devuelve verdadero. Bien, entonces dijimos, tenemos esto modificado, vamos a probar nuestro código y vemos que funciona para mayúsculas y minúsculas, como que esperábamos. Este caso sigue funcionando, este está bien. Estos dan falso, está bien que no los marque como pentavocálicos. Y este también. Por ende, sigue funcionando y fíjense que ahora lo redujimos mucho en complejidad simplemente al usar el iterador adecuado. ¿Sí? Y como les decía hoy, como Ruby tiene un montón de formas de escribir lo mismo y cada uno usa lo que quiere, yo acá esto lo puedo cambiar. Esto sigue siendo un bloque. Los bloques los pueden llegar a ver escritos con llaves también, ¿sí? No confundirlos con un hash. Y en este caso, como el bloque es de una sola línea, la convención en general en el mundo de Ruby es que si el cuerpo del bloque es de una sola línea, lo pones con llaves. Si el bloque es multilínea, ahí sí vas por el do y el end abajo, ¿sí? Como lo tenía yo antes. ¿Es indistinto? Sí. Es más fácil de leer. Este caso, si tenés una sola línea, sí. Si tenés más de una línea, es un quilombo. ¿Se entiende? Acá lo vuelvo a ejecutar y obtenemos el mismo resultado, fíjense. ¿Sí? Bien. Ahora sí. Perfecto. Nos va a quedar un poquito más de media hora para consultas, así que excelente. ¿Alguna duda primero sobre el ejercicio este? Sí, Felipe pregunta si lo que dije sobre los bloques, si es solo una convención lo de usar el do-end cuando son multilíneas. Sí, son convenciones nada más. Yo acá, dentro de este, inclusive puedo usar dentro de una sola línea, hacerlo multilínea y acá escribir otra cosa y otra cosa y separar con punto y coma. Se termina siendo un choclazo muy difícil de leer. Esa es la realidad. Entonces, por eso, para esos casos se va por el multilínea, ¿sí? Por el do-end. Ahora, el do-end sí tiene que estar en distintas líneas el do y el end. Y acá las llaves no, pueden estar en la misma línea. O también podría poner las llaves y esto hacerlo así. En mi gusto personal es horrible y además se confunde mucho con la sintaxis de los hashes ahí sí. Entonces es más fácil dejarlo así. Pero sí, son convenciones. La posibilidad está de hacerlo y cada uno elige, como decía hoy, elige su propio veneno.
Si no hay, veo que estaba escribiendo Sebastián, pero en caso que tengan consultas de otra cosa que no sea de esto de la explicación, ya empezamos a habilitar como para que las vayan haciendo, ¿sí? Y vamos viendo cómo nos organizamos y si son muchas para tratar de atenderlos a todos, ¿sí? Te paso, Damián y Pato, si quieren hablar, ustedes también obviamente están más que habilitados. La pregunta de Sebastián es si sacase el cadena es igual a cadena.downcase de acá y le hiciera acá, ¿sí? Es lo mismo que decía hoy, no está mal, pero se puede mejorar, porque yo ya sé de entrada que voy a necesitar la cadena en downcase en cada iteración, entonces no tiene sentido en cada caso estar volviendo a generar la copia del objeto. Entonces lo que hago es, además de procesarlo y pasar la minúscula, lo que hago es lo hago al principio y después lo mantengo. De paso, les paso ahí el link en el chat de la documentación de Ruby. Lo voy a poner acá como comentario en el código también. En esa página que define lo que es el módulo enumerable, ¿sí? Ahí tienen definidos los iteradores básicos que van a tener para las colecciones que implementen ese módulo, que son en general todas las que responden a each, van a tener todos estos métodos de Japa, digamos, ¿sí? Y está por ahí el each with object que yo les comentaba hoy, que ahora voy a estar leyendo un poco la documentación a ver en qué le pifié con el ejemplo. Por lo pronto tienen habilitado para hacer consultas, ¿eh?